Los extremos de la base de un triángulo son los puntos A 0,0 y B 3,0. Hallar la ecuación del lugar geométrico descrito por el vértice opuesto C, sabiendo que el ángulo CAB es siempre igual al doble del ángulo CBA. Bien, vamos a realizar un esquema para entender el problema. Nos hablan de los extremos de la base de un triángulo, que son dos puntos, A y B, y nos dan las coordenadas. Bien, entonces vamos a poner el diagrama del plano cartesiano y aquí tendríamos el eje X, por aquí el eje Y, ubicamos el punto A que tiene coordenadas 0,0, o sea, está en el origen. A coordenada 0,0. Y también ubicamos al punto B que tiene como coordenadas 3,0. Nos piden determinar la ecuación del lugar geométrico del lugar geométrico descrito por el vértice opuesto C. Entonces, como nos hablan de un triángulo, ¿sí? Ya tenemos dos puntos. El tercer punto sería justamente el punto C. Ya. Y vamos a juntar los vértices de este triángulo. A ver. Y ahí tendríamos el triángulo. Y nos dicen que hallemos la ecuación del lugar geométrico descrito por el vértice opuesto C. Ya, entonces, este punto C tiene coordenadas X, Y. Y hay que hallar la ecuación de ese lugar geométrico, pero tiene que cumplirse lo siguiente: que el ángulo CAB, CAB, o sea, este ángulo de aquí, ángulo CAB, es siempre igual al doble del ángulo CBA. El ángulo CBA sería el opuesto, este de aquí. O sea, si este es alfa, el otro es el doble, 2 alfa. ¿Sí? Bien, esa es la información del problema. Bien, tenemos que plantear una solución que que relacione los ángulos y también las coordenadas del vértice C. A ver, vamos a aquí a dividir ese triángulo en dos triángulos rectángulos. Esta distancia sería X y esta sería Y, ¿no? Am, ya, como la distancia hasta este punto es 3, entonces para diferenciar esto sería X y la diferencia sería 3 menos X. Ya. Entonces con eso ya tendríamos eh, cómo relacionar las coordenadas X, la coordenada X y Y con los ángulos, ¿no? Tendríamos dos triángulos, vamos a marcarlos. A ver, este sería nuestro triángulo 1 y este sería nuestro triángulo 2, dos triángulos rectángulos. Vamos a usar la función trigonométrica para relacionar las coordenadas Y y X. Ya en el triángulo 1,
en el triángulo rectángulo 1, diríamos que la tangente del ángulo, la tangente de 2 alfa, es igual a y sobre x, ¿sí? Eso es igual a y sobre x. Y viendo el triángulo rectángulo 2, podríamos afirmar que la tangente de alfa, viendo la figura, la tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa, sería y sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería y sobre x menos 3 menos x. ¿Sí? 3 menos x. Ya, entonces de esa manera hemos relacionado las coordenadas del punto C, ¿ya?, con los ángulos. Y en base a eso vamos a plantear la ecuación del lugar geométrico, haciendo uso de una fórmula de trigonometría. A ver, esa fórmula es la siguiente. Vamos a dividir por aquí. La fórmula es la siguiente. La tangente del ángulo doble es igual a 2 veces la tangente del ángulo dividido 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de esta fórmula trigonométrica, podemos plantear la ecuación del lugar geométrico al reemplazar los valores. No, la tangente del ángulo doble es y sobre x. Eso es igual a, tenemos aquí 1 menos la tangente del ángulo elevado al cuadrado. La tangente del ángulo es y sobre 3 menos x. Y todo eso está elevado al cuadrado. Y en el numerador tenemos que 2 multiplica la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es y sobre 3 menos x. Muy bien, entonces con esta ecuación hemos planteado una relación entre x y y, de tal manera que satisface las condiciones que daba el problema, ¿no? O sea, sobre todo los ángulos. Tener en cuenta que el punto C está en una situación especial, ¿no? De tal manera que un ángulo, el ángulo CBA, es la mitad del ángulo CAB, o uno es el doble del otro. Bien, entonces aquí ya tendríamos la ecuación, pero las alternativas, vemos que la ecuación, observando las alternativas del problema, vemos que la ecuación está simplificada e igualada a cero, ¿no? Entonces tenemos que dar esa forma a esta ecuación. A ver, esto es algo de álgebra, lo voy a tratar de hacer rápido, ya para que no se haga muy largo el video. Vamos a multiplicar primero en cruz. Tendríamos que y multiplica a 1 menos y al cuadrado sobre 3 menos x, todo eso al cuadrado. Luego x multiplica al numerador, ¿no? Entonces va a quedar el numerador, que es 2y sobre 3 menos x. Eso va a quedar multiplicado por x. Aquí podemos simplificar y en ambos lados de la ecuación. Y este denominador lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Entonces va a quedar de la siguiente manera. 1 menos y cuadrado, todo eso queda igual. Y aquí solamente quedaría 2x.
Eh, Esto multiplica cada elemento del paréntesis, ¿sí? Este término 3 menos x por 1 es 3 menos x menos y cuadrado. Y al multiplicar 3 menos x vamos a poder simplificar un 3 menos x, ¿sí? Del denominador. Así que solamente nos queda 3 menos x. Y eso igual a 2x. Entonces de nuevo multiplicamos a toda la ecuación por 3 menos x, a toda la ecuación, para que se pueda simplificar, ¿ya? Entonces nos quedaría 3 menos x menos... Entonces al multiplicar también por 3 menos x se va a poder simplificar este término, así que solamente queda y cuadrado. Y eso es igual a 2x por 3 menos x. Bien, entonces aquí realizamos el producto. Quedaría 9 menos 3x. Ya es este término multiplica cada uno de estos. Y aquí quedaría también menos 3x. Y x por x quedaría x al cuadrado menos por menos más. Y cuadrado igual. Aquí multiplicamos 3 por 2, 6x, menos 2x por menos x menos 2x al cuadrado. Bien, entonces aquí tendríamos que acomodar a un solo lado. Entonces este término que está con signo negativo pasa con signo positivo, 2x cuadrado, y se suma con este de aquí, tendríamos 3x al cuadrado. Aquí tendríamos menos 6x. Y este término que está con signo positivo pasa con signo negativo, menos 6x. Y menos 6x menos 12x. El 9 queda igual. 9 queda igual. Y el menos y cuadrado queda igual y todo eso igualado a 0. Bien, entonces aquí tenemos la ecuación del lugar geométrico que describe al vértice C. ¿Ya? Viendo las alternativas, es 3x cuadrado menos 12x menos y cuadrado más 9. Bueno, aquí está la respuesta. 3x cuadrado menos 12x menos y cuadrado más 9.